Se nos quedó en los anuncios, amados. Este jueves tenemos Jóvenes en Victoria. Le quiero pedir su apoyo para ese servicio. El viernes a las 7 de la noche, Jóvenes en Victoria. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra. Ahí está el versículo, así sentaditos, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 24. El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 24. Fíjense, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en el sentido que son tiempos de mucha distracción. Definitivamente muchísima distracción. Si no nos distraen en una cosa, nos distraen en otra. Si no nos distrae el mal, nos distrae el supuesto bien, tratando nosotros de llevar el pan a la casa, etcétera, ¿verdad? Los amigos, todo, tenemos distracciones por todos lados. Y eso mismo ha hecho que se tome el evangelio un poquito más suave, ¿verdad? Usted va a ver a los cristianos ahora un poquito más livianos en su vida cristiana. Que inclusive aquellos que algún día, un tiempo de su vida tuvieron mucha entrega en el Señor, pues han soltado las riendas, ¿verdad? Y se han quitado, por decir así, los tenis y se han puesto las sandalias. Y se han quitado el yelmo de la salvación y se han puesto una gorra de no sé qué. Porque nos vamos poniendo cada vez más frágiles, más livianos, más sin compromiso. Y cuando recuerdo lo que el Señor dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, eso quiere decir que lo que Jesús dijo hace 2000 años es tan vigente hace 2000 años como ahora, independientemente de mi propia cosmovisión, es decir, independientemente de lo que yo esté viviendo. Encuentro, amados hermanos, que lo que a quienes un día tuvieron fuego, pues hoy no. Y personas que dicen, no, pero es que hay que agarrarlo al suave. La vida se ha hecho para disfrutarla. Y entonces todo esto choca con la vida en el Señor, con la verdadera vida en el Señor. Y es que todos los días tomamos decisiones. La vida son decisiones. Nuestras decisiones nos acercan a lo que queremos o nos alejan de lo que queremos, de nuestras metas, lo que usted quiera. Ya sea esto una buena alimentación, el estudio constante, el esfuerzo en el trabajo, la disciplina, todas estas cosas se supone que nos acercan a lo que nosotros deseamos, porque no se llega al lugar donde uno quiere estar por casualidad, sino que eso es resultado del esfuerzo diario. Ahora, la pregunta ¿es su vida cristiana y profundizar su vida cristiana parte de sus metas? Porque la Biblia nos manda a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Eso quiere decir que usted esta semana sabe más palabra de Dios que la semana pasada. Quiere decir que usted ahora vive mejor su evangelio que la semana pasada. Eso debería de ser. Pero el problema es nuestra perspectiva. Vamos a buscar, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Aunque esté sentadito, no me vea la palabra con menos intensidad y mire exactamente lo que el Señor nos dice. ¿Lo tenemos ahí? Dice versículo 24 del capítulo 16, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué le parece si lo volvemos a leer? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, comenzamos tu palabra, a compartir tu palabra. No podríamos nosotros pensar, Señor, que lo podemos hacer si no eres tú quien la compartes, Señor. No queremos las meditaciones del pastor Mario, queremos tu palabra, Señor. Queremos tu palabra, Dios, porque es la única que nos redarguye, Señor.
la única que contraargumenta con nuestra mente. Es la única que un cristiano puede tomar en cuenta para poder cambiar su manera de pensar, Señor. Por eso es que ahora, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, que tu gracia abunde en esta tarde y que tengamos todos los oídos para oír y que tengamos una vida para practicar lo que tú nos has mandado. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Fíjense que recién yo me convertí al Evangelio. Al grupo de hermanos que yo conocí estaban enfrascados con aquello de que si la salvación se perdía o no se perdía. Y como donde yo conocí al Señor, pues era una iglesia sin denominación. Entonces, cada quien pensaba como ellos, como cada uno, decían ellos, Dios me ha iluminado. No había una dirección correcta. Entonces yo no entendía la preocupación. No entendía y no le puse mucho pensamiento, pero sí los veía a ellos muy preocupados si la salvación se pierde o no se pierde. Yo decía en mi ingenuidad cristiana, ¿verdad? ¿Y por qué les preocupa si se pierde o no se pierde? ¿Acaso quieren pedir permiso para irse al mundo o qué? ¿No es acaso que el cristiano siempre quiere perseverar y seguir adelante? Porque yo pienso, amados hermanos, que si usted, digo yo, son inventos míos, que si usted ahora, en esta tarde, a esta hora de día domingo, usted está en un lugar diferente que no es su casa, ni no es un lugar de esparcimiento, sino que es un lugar de instrucción contra los deseos de nuestra carne y sí a favor de los deseos de nuestro espíritu, quiere decir que usted tiene toda la esperanza de que cuando sus ojitos se cierren definitivamente, sus ojos espirituales se abran delante del Señor. O sea, en otras palabras, nosotros venimos aquí confiados de que al morir, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Yo pienso que en eso estamos todos, ¿sí o no? Queremos ir al cielo. ¿Queremos ir al cielo, sí o no? No hablo de ir ya, amados, no se abata, pero queremos ir al cielo, sí o no. Quiero que levante la mano aquellos que quieren ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Entonces, pienso que, imagínese que usted va a la universidad o va a estudiar lo que sea. Usted no va con la idea de abandonar el estudio a los 6 meses, sino que usted va con la idea inicial de alcanzar una meta. Pues el Señor ahora nos está poniendo las cosas más claras de lo que nosotros podríamos pensar. De tal manera, amados hermanos, que si no hubiese sido el Señor Jesucristo que dijo esas palabras, cualquiera las podría poner en duda. Si fuese un pastor quien las dijo, pues uno dijera, pues esto quizás es una mala interpretación. Pónganme el texto, por favor, y hágame un favor, vacíenme ese lugar, por favor, que estamos llenos ahí. Mire, oiga esto, por favor. Oiga lo que dijo el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quiénes dijo? A sus discípulos. En lo personal, yo no creo que hayan discípulos diferentes a creyentes salvos. Usted no puede ser un creyente sin compromiso, porque si usted es un creyente sin compromiso, quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Y no es que la salvación no sean por obras, ¿cómo no? Yo soy salvo por obras, pero las obras, oiga esto por favor, las obras, la fe transforma, ¿sí? La fe nos hace pensar diferente. Y si nosotros llegamos a pensar diferente, creo yo, y la lógica nos lo dice, que si yo logro cambiar mis pensamientos, voy a cambiar también mis acciones, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Yo creo que una persona, por ejemplo, mi abuelo, mi papá Manuel, papá de mi mamá, era un abuelo que fumaba tanto, pero tanto. Y entonces, y no dejaba el cigarro por nada, hasta que fue al doctor y le dijeron, Meme, si vuelves a fumar te vas a morir. ¡Pum! ¡Bum! Dejó el cigarro para siempre. De todos modos se murió, pero tardó más, ¿verdad? Tardó más. Pero cuando nosotros tenemos ya
nuestra mente cambia, la manera como nosotros vemos las cosas, nuestras acciones deben cambiar. Y por eso, amados hermanos, es que yo estoy convencido de que si usted es salvo, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene un pensamiento diferente para con Dios, para con el pecado, para con su vida personal. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Usted ya no es la misma persona que antes de ser cristiano. Entonces, yo pienso, amados hermanos, y la Biblia me ha convencido al respecto, que el Señor habían creyentes, pero el mismo Señor, y solo para que veamos esto, corra al Evangelio según San Juan. No lo teníamos en el sermón, pero quiero enseñarle algo. Porque mucha gente dice, no, yo soy creyente, yo no soy discípulo. Entonces, Juan capítulo 8, por favor. Quiero darle mi perspectiva al respecto y la perspectiva que la palabra de Dios nos enseña. Dice, oiga esto lo que dice versículo 30, 8:30, ¿lo tiene ahí? Juan 8:30, mire lo que dice. Hablando él estas cosas, mire qué dice ahí. Muchos creyeron en él. Entonces inmediatamente uno dice, ¿creyeron en él? ¿Qué son? Salvos, ¿no? Creyentes, entonces son salvos. Pero el Señor les dijo inmediatamente, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, dice, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y después dice, y la verdad al futuro os hará libres. Quiere decir que ellos lo que tenían era una actitud positiva para con Dios. A estos mismos creyentes se le levantaron cuando el Señor Jesucristo les dijo, mi verdad les va a hacer libre. Y entonces dice, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Esa expresión es puro orgullo, porque Israel estuvo bajo el yugo muchas veces. Entonces el Señor Jesucristo comenzó a hablar con ellos y a tratar de mostrarle que su posición soberbia de que por ser descendientes de Abraham ellos no eran salvos, y aunque habían creído algo de la palabra del Señor, todavía ellos no conocían quién era Él. Dice, oiga esto, dice al versículo 34, saltemos hasta el 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Saltemos al 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces el Señor siguió discutiendo con ellos hasta llegar al versículo 40 y ¿qué es? 44. Dice así: a los creyentes, a los que habían creído en Él. Mire lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué dice? Y padre de mentira. Entonces a estos que creyeron en Jesús, en sus palabras de momento, el Señor les dijo: vosotros sois, no, vuestro padre no es Dios, vuestro padre es el diablo. Entonces, amados hermanos, el hecho de que usted venga a la iglesia no lo hace hijo de Dios. El hecho de que usted haya repetido una oración solo por repetirla, quizás por compromiso o quizás entusiasmado, tampoco lo hace hijo de Dios. Usted, mi querido hermano, tuvo que haber nacido de nuevo. De un corazón arrepentido se nace de nuevo. De un corazón arrepentido se tiene fe. Y entonces a partir de ahí la vida comienza a cambiar. ¿Por qué no cambia la vida de muchos? Primero, porque no hay un corazón arrepentido. Segundo, porque no hay fe salvífica, fe que realmente me salve, sino que me entusiasma, me motiva. Quizás los problemas me han traído, pero yo no me he rendido al Señor.
Amados, y mucha gente puede servir todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Puede bautizarse, puede uniformarse, puede vestirse y hacer lo que usted quiera. Pero estos días he repetido varias veces esto. En Mateo capítulo 7, al final del sermón del monte, el Señor Jesucristo dijo: al final algunos vendrán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les dijo: alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, amados hermanos, mi intención ahora es que usted se revise, que usted se convenza, no por soberbia, no por costumbre, sino que su vida de verdad está buscando al Señor. Porque, amados hermanos, ha habido gente que ha caminado mucho y de repente ha dejado su vida creyente. Entonces, por eso es que algún tipo de razón tienen las personas que dicen: perdió la salvación. Pero es que la salvación la sostiene Jesús. Está en las manos de Dios. Entonces, si nosotros somos salvos, un día vamos a tocar ese tema, nunca dejaremos de serlo. Y el Señor nos va a ayudar a perseverar. Pero para eso hay que ser salvo. Tener una fe de verdad que salve. Quisiera que fuera conmigo, por favor. Ya vamos a llegar al punto. Filemón capítulo 1, versículo 24, por favor. Ya lo dejé pensando. Ya me parece muy bien. Me parece muy bien que lo piense. Filemón capítulo 1, versículo 24. Mire esto, versículo 24. Pongamos el 23, por favor. Ponga atención. Te saludan, terminando la carta que Pablo le escribió a Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, y mire esa persona, Demas y Lucas. Mire cómo los llama a todos: mis colaboradores. ¿Sí? ¿Usted podría dudar de alguno de ellos? ¿De la salvación de alguno de ellos? Porque Pablo es el gran Pablo, el que escribió la carta a los romanos, filipenses, colosenses, tesalonicenses. Entonces uno diría: no, Pablo debe tener buen ojo. Ahora miren Colosenses capítulo 4, versículo 14, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Sigue la mención de Pablo sobre sus compañeros. Oiga esto: os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién? Y Demas. Lucas es el escritor del Evangelio y del libro de los Hechos. Este Demas llegó arriba, amados, en la práctica de la vida cristiana. Sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, quiero que vea lo siguiente. Versículo 9, ponga el versículo 9, por favor. Mire, Pablo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué dijo Pablo al final de Demas? ¿Por qué lo dejó? Porque se fue a predicar a otro lado. ¿Qué hizo Demas? Amó al mundo. Y si Demas, a la par de Pablo, de Lucas, se retiró, ¿qué le garantiza a usted que usted no se va a retirar? Y la cuestión es que si usted está aquí es porque cree en el cielo y cree en el infierno. ¿Sí? En la salvación eterna y en la condenación eterna. ¿Amén o no amén? Como algo que va a suceder el día que nosotros muramos. Y yo quisiera decirle: no, yo voy a morir de 120 años. No, yo no sé. No sé. Puede ser pronto, puede no. Pero la verdad, amados hermanos, es que a mi parecer nosotros debemos de preocuparnos
en nuestra vida cristiana, de que ésta crezca sin importar la edad, sin importar la situación que nosotros estemos viviendo. Su crecimiento cristiano no depende de su pastor, no depende de los hermanos, no depende de las situaciones, depende de su relación con Dios. Única y exclusivamente es Dios quien da el crecimiento. Pero ¿a quién le da el crecimiento? A aquellos que buscan, que le buscan constantemente, que tienen un corazón dócil a su palabra, que escuchan y permiten que esa palabra, el Espíritu Santo haga rema en su corazón. Es decir, que suene y que vaya transformando su vida constantemente. El apóstol Pablo dice algo: aseguraos que estáis en la fe. Compruebe usted si está en la fe. Y no solo está acompañando a algunos amigos que le son simpáticos. Pongamos el texto inicial, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 24. Negarse a uno mismo, amados hermanos, no es una emoción. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: oiga esto, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si usted no quiere venir en pos de Jesús, no hay problema. Ahí me saluda a todos los que están en el infierno, ahí me saluda allá, cuando usted se vaya. Porque solo los seguidores de Jesús estaremos en el cielo. ¿Se comprende, iglesia? Entonces dice, la pregunta entonces, si todos queremos estar en el cielo, no podemos nosotros pensar en el cielo si no somos seguidores de Jesús. Y si usted quiere ser seguidor de Jesús, mire lo que tiene que hacer. Ponga atención, por favor. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Esa es la cosa más difícil que puede haber. ¿Sabe por qué, hermano? Porque verdaderamente el rey de su vida es usted. No, pastor, son mis hijos. No, es usted, porque ama a sus hijos. Y sus hijos le hacen sentir lleno. Entonces es usted. Va a trabajar porque usted quiere estar bien, ¿sí? Somos nosotros. Y vamos y hacemos lo que nosotros queremos en lo que podemos hacer. Entonces, negarse a sí mismo, amados hermanos, no es algo que nazca de que yo le voy a traer aquí un ministro de alabanza que todos conozcan y acepten y que los haga llorar a todos. Porque podemos llorar aquí moco tendido, amados hermanos, que ese poquito de Kleenex no alcance y llorar y llorar y llorar. Y a los 2 días la emoción se fue. Porque estaba viendo un pedacito de un concierto de música que me gustaba a mí hace años. Ay, me dio nostalgia. Y de repente me desperté. ¿De qué pasa? Porque yo, en mi vida pasada, yo no tengo nada que ir a hacer. Porque la Biblia dice que yo tengo que caminar hacia el galardón. ¿Y el galardón dónde está? Atrás. No, está adelante y tenemos que extenderlo para alcanzarlo. Entonces, amados hermanos, negarse a uno mismo no es una emoción ni una promesa vaga. Es una decisión deliberada que marca el inicio de una vida bajo, oiga esto por favor, bajo el señorío de Cristo. Dios su Señor, Jesús su Señor. Él nos va a dar, cuando usted lo encuentra y le entrega su vida a Cristo, Él le va a dar todas las fuerzas para perseverar, aún en la tormenta, en la calma, en la bendición, en la dificultad. Dios le va a proveer todo lo necesario para que usted salga adelante. Pero es una decisión. Oiga bien, es una decisión. Así como usted tomó la decisión un día de venirse para acá. Me voy a ir para Estados Unidos, y no se quedó en su casa a ver si amanezco allá. No, a algunos les tocó un viaje tremendo, a otros les ha resultado un poquito más fácil el estar aquí. Pero ya estando aquí, amados hermanos, la decisión de quedarse tiene que ser fuerte, ¿sí o no? Porque al principio
O no sé si solo a mí me pasó. Al principio todos nos queríamos regresar. Amados, todos nos queríamos regresar. El primer año, todos los días en la mañana, mis 3 hijos y mi esposa, vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y yo dije, no, a El Salvador no regreso derrotado, dije. Y tomé la decisión de quedarme aquí. Pues si usted tomó la decisión de quedarse aquí, también usted tiene que tomar la decisión de vivir para Cristo, siguiendo a Cristo. Pero usted no puede seguir a Cristo con 2 tronos en su corazón, porque su corazón solo tiene un solo trono. O está usted o está Cristo. No hay más. Amados, no hay más. Y fíjense, amados hermanos, que la negación a la que el Señor nos dice es a usted. No le está diciendo niégate a tus hijos, niégate a tu trabajo, niégate a las malas amistades. No, le está diciendo niégate a ti mismo. Entonces, pero de repente uno escucha, ¿verdad?, negarse a sí mismo, lo siente así como un poquito ambiguo, ¿sí o no? Porque puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Porque después dice toma su cruz. Entonces, si dice negarme a mí mismo y dice que tome mi propia cruz, esa cruz tiene un objetivo, ya lo vamos a ver. Entonces, amados hermanos, el negarle a nosotros mismos, ¿qué es? Fíjense que para que nosotros podamos comprenderlo un poquito, vamos a compararlo con otra negación, porque exactamente es la misma palabra. Es la misma palabra. Y es un ejemplo de negación. Cristo dice que nosotros nos tenemos que negar. Y para negarnos a nosotros mismos, tenemos nosotros que afirmar a Cristo. La palabra griega que implica negarse a sí mismo es desasociarse. Implica desasociarse. Es decir, un día usted se asoció con alguien. Tenía un amigo que le decía a la esposa, le decía mi socia, ¿verdad? Pero usted decidió asociarse con alguien y luego usted decide desasociarse de una persona. Entonces ahora vamos a ver lo que implica esto, amados hermanos, porque hay una tragedia que por la gracia de Dios no llegó a más, pero nos muestra que es negarnos a nosotros mismos. Busquemos por favor Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 69. Y justamente lo que hizo esta persona es la expresión máxima de la negación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el sentido contrario. Miren lo que dice, por favor, 26:69. ¿Lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: mire, no conozco al hombre. ¿Estaba qué? Negando ¿a quién? A Jesús, y se estaba afirmando a sí mismo porque tenía miedo. Sigamos. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, ¿qué le señalaron? Su manera de hablar, ¿verdad? Entonces él comenzó a maldecir. O sea, él cambió su manera de hablar y comenzó a hablar como él no acostumbraba a hablar, y mucho menos como habla ahora que estaba con Jesús. Pero él hizo a un lado todo eso y sacó toda la caja de lustre que él conocía y comenzó a maldecir. Y entonces dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué dice ahí? Cantó el gallo.
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese es un ejemplo de una negación. El problema es que todos hacemos lo que Pedro hizo. Negamos nuestra vida cristiana. Quizás no con nuestros labios, quizás no con una manera tan dramática como lo hizo Pedro, porque Pedro sentía que ya lo crucificaban también. Entonces quiso salvar la vida. Sin embargo, Jesús nos dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Quiere decir, amados hermanos, que la cruz que dice ahí, pongamos de nuevo Mateo, por favor, el texto inicial. La cruz que nosotros vamos a cargar, 16:24, no es para otra persona. No es para que los que nos caigan mal, ni mucho menos para crucificar a Cristo. Oiga esto, esa cruz es para crucificar nuestro yo. Es para crucificarnos nosotros mismos. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que Pablo se crucificó con Cristo, negándose él mismo, quitándose del lugar de las decisiones y poniendo justamente allí a Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amados hermanos, mire, Pedro nos da un ejemplo tan brutal. Demas nos da otro ejemplo de un resultado de pérdida. Pedro no se perdió porque el mismo Señor Jesucristo le dijo: Pedro, y oiga esto, acababan de pasar un par de situaciones tremendas. Pedro acababa de contestarle al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. E inmediatamente el Señor Jesucristo le dijo que era necesario que él muriera en Jerusalén. Y entonces Pedro, el gran Pedro, les dijo: Señor, lo tomó aparte, y la palabra que dice que lo reprendió, es decir, que Pedro lo regañó. ¿Por qué? Porque Pedro había dejado su casa, había dejado sus negocios, su vida se la había entregado al ministerio de Jesucristo, y hoy me resulta que te vas a morir. ¿Y dónde quedo yo? ¿Qué pasa aquí? ¿Eran justos los reclamos de Pedro? ¿Sí o no? Sí, claro, humanamente es justo. Y entonces el Señor le contestó: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque solo pones la mira en las cosas de este mundo. Amados hermanos, mire, ¿cuál es el problema del yo? ¿Cuál es el mayor tropiezo? Mire, 3 son los enemigos del hombre: el mundo, el diablo y la carne. Pero el mundo y el diablo están afuera, amados. La carne está dentro, mi yo está dentro, queriendo gobernar, queriendo tomar posesión de mi vida, queriendo hacer a un lado a Jesucristo. La Biblia dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque se contraponen contra los del Espíritu, para que no hagáis lo que queréis. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, dice que queriendo hacer lo bueno, encuentra esto: que el mal está en él, que no está afuera, que lo que pasaba afuera activaba la maldad que estaba adentro. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y por eso, mis queridos hermanos, es que en esta tarde yo quiero que usted pueda hacer una reflexión de su propia vida y de la forma como usted vive su cristianismo. Porque o sigue a Cristo o se sigue a sí mismo. La iglesia en general es conocida de 2 maneras: la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia
visible y la iglesia invisible. La iglesia visible son todos los hermanos que vemos, a los cuales amamos. Algunos más, otros menos, porque así somos, ¿sí? Unos nos caen bien, otros no tanto, pero los amamos en Cristo. Así decimos, yo te amo en el amor del Señor, porque en el mío no, ¿verdad? Pero en el amor del Señor, así somos, así somos. Entonces, amados, pero la iglesia invisible son todos aquellos miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo de verdad, aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo y han sido convertidos en hijos de Dios de verdad. Nosotros no podemos ver eso, pero sí podemos ver nuestras obras, porque el Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué dijo Pablo? Y yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Cristo? Amén, amén, sí, amén. ¿Y por qué se olvida de él, pues? Porque yo amo a mi esposa. Pregúnteme con quién paso todos los días. ¿Con quién hablo todos los días? ¿A quién molesto? ¿A quién casi fastidio todos los días? A mi esposa. Y cuando yo no estaba con ella, yo hablo de ella. ¿Por qué? Porque la amo. Esta noche voy a tener la bendición de que mis 3 hijos van a estar en mi casa. Que Mario, que está en El Salvador, viene ahora. Los amo a los 3. Y voy a estar contento de estar con ellos. El amor se nota. Uno quiere estar con el objeto del amor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Habla del objeto de su amor. Inclusive a veces hasta presume del objeto de su amor. ¿Qué tanto amamos a Cristo? Porque el apóstol Pablo dice que quien no ame a Cristo sea anatema. Y hoy, amados hermanos, mi deseo desde el fondo de mi corazón es que usted pueda entregarse de todo corazón al Señor. Revisar en esta tarde cómo vive su vida cristiana. ¿Cómo está desarrollándose como creyente? ¿Qué propósitos tiene usted en su futuro como cristiano? Porque todos nos dicen, ¿dónde te ves en 5 años? Y uno solo piensa en dinero, ¿verdad? Y en salud y todo eso. Pero ¿cómo se ve usted como cristiano en 5 años? ¿Va a estar usted en la iglesia? ¿Cree usted? Así como va caminando. ¿Cree usted que nada lo va a desviar? ¿Cree usted que no van a haber cosas que le van a llamar más la atención, como pasó allá en la parábola del sembrador? Y que la tentación y que las riquezas y que los placeres de este mundo y etcétera, etcétera. ¿Cree usted que no van a tener sobre nosotros la potencia para que nos hagamos discípulos no del Señor, sino que de Demas? Amados hermanos, mire, yo no puedo contestar por usted. De verdad le digo, yo no puedo contestar por usted. Pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, el Señor Jesucristo le dio palabras de aliento que yo espero en el Señor, en la cual nosotros podamos agarrarnos, tomarnos. Si estamos un poquito desanimados, si estamos un poquito retirados, ay pastores que me he enfriado, ay pastores que esto, es que lo otro. Miren, me da tristeza cómo hace mucha gente que en medio de los problemas, no, estoy muy emproblemado, no puedo ir a la iglesia. A mí me enseñaron que era al revés. Que entre más problemas, más en Cristo. Entre más enfermedad, más en Cristo, amados. Entre más necesidad, más mi vida en Cristo. Y entonces, al estar presionado así y yo rendir mi vida a Cristo, me doy cuenta que Cristo es la fuente de todo lo que yo necesito.
Sea que yo esté en paz, en enfermedad, en bendición o en necesidad, Cristo es la fuente de lo que yo necesito. Y cuando me veo restaurado por Cristo, cuando me veo levantado por Cristo, aunque pase el problema, yo permanezco en Cristo, porque Cristo es la fuente de mi vida. Y ¿sabe qué es lo hermoso con esto? Que nuestros hijos verán que Cristo es la fuente de nuestra vida y van a darse cuenta que esa fuente es efectiva para restaurar. De tal manera que si de repente, porque a todos los muchachos les pasa, pues les entra un poquito soberbia o que yo quiero conocer el mundo. Yo no sé, de repente agarran viaje. Tranquilo, hermano. Sembramos bien, digo. Pero si sembramos bien y oramos por ellos, cuando menos usted se dé cuenta, van a venir de regreso a los pies de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No es automático, no, porque Dios a todos tiene nuestra porción de presión. Así como los frijolitos, ¿no? Crudos, duros. Y usted va a ver los frijolitos y ya están. Bueno, yo ni cocino, pero yo veo que eso me hacía mi esposa y mi madre iba y agarraba un frijolito y está duro. Y volvían al frijol, lo volvían a meter en la olla. ¿Por qué? Porque le hacía falta fuego. Un poquito más de sufrimiento, un poquito más de aflicción. Y llega un momento que los frijolitos están suavecitos y al punto. Y esa sopita de frijoles queda sabrosa. Pues Dios tiene la medida perfecta del fueguito y del tiempo que nosotros necesitamos para volver a Él. No importa la soberbia, no importa la grandeza que usted cree tener o lo dolido que usted se sienta. Porque por más dolido que usted se sienta, usted no está dolido de Dios, usted está dolido de las personas, pero no de Dios. Y es como cuando uno vaya al hospital, pues, al hospital, que encontramos además de médicos y enfermeras, ¿qué encontramos? Enfermos. Y usted va en el hospital, imagínese que vaya un enfermo ahí y usted pasa muy cerca y de repente el enfermo, ¡guau!, le vomita, ¡guácala! Y usted se va a enojar. Y le va a decir: sos un desconsiderado, malvado, hijo del diablo. ¿Por qué lo vomitó? No, usted no puede enojarse con él. ¿Por qué? Porque está enfermo. Y aquí, amados hermanos, véanos, por favor, véanos. Somos almas siendo restauradas. Estamos en un proceso de restauración. Y mientras no seamos restaurados completamente, nos vamos a enojar, lo vamos a ver mal, vamos a decir tonteras, vamos a hacer tonteras. Entonces usted no tiene que ver las cosas personales. La Biblia dice que yo tengo que correr esta carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mire lo que dice, por favor, Juan capítulo 21, versículo del 15 al 19, y con eso vamos a terminar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya había pasado todo, la negación ya había terminado, y fíjense, amados, se me olvidaba, Pedro fue ficha cantada, brother. Porque Pedro le dijo: no, Señor, yo jamás te voy a dejar. Ay, Pedrito, le dijo, fíjate que aquel Sata te ha pedido. Te ha pedido para zarandearte. A ti específicamente te ha pedido. Digo yo, lo que hace falta ahí, y mi Padre se lo concedió. No dice eso la Biblia, pero si lo zarandeó es porque Dios se lo concedió, ¿sí o no? Pero el Señor le dijo: pero yo he orado para cuando tú regreses, animes a tus hermanos. No es por si regresas. Si acaso regresas, Pedrito, pues ya te acordás de los demás. No. Cuando regreses. Y ya una vez Pedro regresado, se sentó con el Señor y comenzaron a platicar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, mire que no le dijo Pedro,
Cuando el Señor quería achacarle algo, le decía Pedro, le decía Simón, su nombre de toda la vida. Cuando quería enseñarle y exaltarlo, le llamaba Pedro. Entonces aquí le llamó ¿cómo? Simón. Entonces el Señor, esto que está haciendo el Señor, está trayendo a cuenta las malas experiencias de Pedro. Ponga atención a esto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínense que no dijo hijo de Dios, sino que le recordó al papá su vida carnal. Oiga, su vida carnal. Usted no puede ignorarla. Usted tiene que conocerse a sí mismo. Sabe de qué lado le aprieta el zapato. Sabe de qué lado usted es débil. A eso se refiere Pedro cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es decir, si usted sabe que es mal hablado, si usted sabe que es traidor, si usted sabe que de vez en cuando usted se da una canita al aire, si usted sabe que es mentiroso, si usted sabe que es infiel, si usted sabe que tiene detalles en su corazón, usted tiene que tomar las medidas necesarias para no volver a caer en eso, amados. Eso no lo va a hacer Dios por usted. Eso lo tiene que hacer usted. Parte de la carrera que tenemos por delante, uno tiene que despojarse, dice Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que usted tiene que negarse a sí mismo, tiene que renunciar a los deseos personales que son estorbo para su vida cristiana. Usted tiene que hacerlo. Usted, el pastor, no lo puede hacer por usted. Sus padres, su esposa, sus hijos no lo pueden hacer por usted. Sino que es usted que tiene que reaccionar, que tiene que venir a la vida y darse cuenta de quién es verdaderamente, de dónde lo sacó el Señor, y hacer todo lo necesario para no volver ahí, amados. Porque así estamos de volver, mire. No, pastor, yo no. Mire, y cuando esté enojado, amados, cuando aquello que va a ir viendo aquello poco a poco y usted va sintiendo que se le están poniendo coloradas las orejas y ya, ¿cómo habla, amados? Hijito, no te preocupes. Bueno, y este mono, tal cosa. ¿Cómo hablamos? Entonces volvamos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Fíjense que Pedro, yo pienso que esa respuesta tuvo que haber salido de un corazón con remordimiento, amados. Mira, es como que si hubiera sido otro hombre, ¿verdad? Pedro, y de verdad me amas, fíjate que yo te tengo mucha confianza, porque te acordás la otra vez, me dejaste solito, Pedro. Y te pusiste a decir malcriadezas con tal que no te relacionaran conmigo. Y no te vaya a agarrar igual, Pedro, si hubiera sido tu hombre. Pero como era Jesús, Pedro sabía que las palabras de Jesús tenían un propósito específico. Ir adentro del corazón de Pedro y rasgar y enterrar, así como una pala mecánica, llegar al fondo de la raíz de la maldad de Pedro y de cualquier complejo de Pedro. Y el Señor Jesucristo quería arrancarlo de ahí, que Pedro estuviese consciente de esa maldad, pero que Dios puede sacarlo de ahí. Mire lo que dice después. Oiga esto, ya le había dicho una vez. Y dice el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: sí, Señor, oiga esto, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y luego dice en el 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro cayó en cuenta. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas preguntas han habido? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió. Pedro aquí se desnudó. O sea, no literal, brother, sino su corazón. Dice: Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amados, Pedro nos da un excelente ejemplo de lo que es negarse a sí mismo a la inversa. Porque Pedro estaba tomándose, siendo afirmativo con sí mismo, y estaba desasociándose con Jesús. Quizás no tenemos nosotros que hacer confesiones o declaraciones, no, yo ya no soy cristiano, sino simplemente, pues vámonos para el cine, pues. Pero el culto, vámonos, hombre. Ya ahí va a estar el pastor. Y la lectura bíblica, y el evangelismo, y la casa de oración. Pero es que, pastor, fíjese que me cayó visita, pastor. Tráigasela, brother. Amados, tráigasela. ¿Usted cree que el cafecito con pan que le va a dar es mejor que el pan de vida que es Jesucristo? De ninguna manera. Usted le puede hacer el favor más grande de su vida trayéndolos a Cristo. Pero para eso tiene que amar a Cristo. Pongamos de nuevo el versículo inicial, por favor. Y con eso terminamos. Si alguno quiere, ¿usted quiere, hermano? ¿Usted quiere venir? ¿Usted quiere seguir a Cristo? ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ay, mi esposo es mi cruz. No, mi hermano. La cruz es para crucificar su yo, para dejarlo clavado allí y así gobierne Cristo nuestra vida. Al final de cuentas, amados hermanos, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es multiplicar, es duplicar el Espíritu de Cristo, el carácter de Cristo en mí. Y mientras Mario sea el rey, no puede ser Jesús el rey. El problema del cristianismo es que Cristo reclama el trono. Cristo no entra a una asamblea. Cristo es el rey. Y Cristo no acepta menos que eso. Amados, yo sé que vamos a tener, si Dios nos lo permite, una vida larga y llena de bendiciones. Amén. Pero cuando esta termine, espero en el Señor que todos nos veamos en el cielo. Pero no puede ser sin Cristo. No puede ser sin tomar una posición afirmativa en Cristo. No puede ser de lejos. Es una entrega 100%. Mire, Jesús no se negó, o sí se negó. Murió por nosotros en la cruz. Murió por nosotros en la cruz. No se negó. Se entregó por completo. Así es que es tiempo que los hijos de Dios se entreguen por completo a Cristo. Pongámonos en pie, iglesia. Pasen, muchachos, por favor. Oh Señor. Amados hermanos, miren. La vida de Pedro y las experiencias de Pedro le llevaron a un dolor muy profundo. Cuando nosotros amamos o tenemos relaciones con ciertos hermanos que sirven en el Señor y que le enseñan a uno a servir con todo el corazón, y uno los ve y uno dice, ¿cómo quisiera yo ser así? Y de repente uno los defrauda porque decidió ir y hacer y deshacer su vida, porque usted no sabe, amados. No, pues si solo me voy a ir a una fiestecita por ahí, usted no sabe a quién se va a encontrar. Usted no sabe que va a encontrar a alguien que quizás llene sus expectativas, lo único que es impío. Y sabe, es más fácil, como usted lo conoció en una fiesta, es más fácil que usted se quede allá
a que usted lo traiga para acá. Amados, Cristo está con nosotros y Cristo está queriéndonos hacer brillar nuestra vida cristiana. Pero no puede ser sin la cruz. No puede ser sin negarse a sí mismo. No puede ser. No puede ser sin ignorarnos y rendirnos a Cristo. Una vez más, mis queridos hermanos, no piensen en fulano, mengano. Piensen en usted. Porque la entrada al cielo es bien personal, amados. No hay paquetes familiares. Es usted y Cristo. Amén, hermanos. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la claridad. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.